Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Libro primero. Del Sistema de Impartición de Justicia en Materia Civil y Familiar. Título segundo. De la competencia objetiva y subjetiva. Capítulo primero. Disposiciones generales. Artículo 77. Toda demanda debe formularse ante la autoridad jurisdiccional competente. La competencia de la autoridad jurisdiccional se determinará por la materia, el grado y el territorio. La competencia por cuantía solo se aplicará en el caso de que la ley orgánica respectiva establezca órganos jurisdiccionales cuya competencia se defina con dicho criterio. Artículo 78. Los tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación y plenos regionales, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocerán en segunda instancia de los procedimientos en que resulte aplicable este Código Nacional y que sea competencia de los juzgados de distrito, en términos de lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Cuando, en el lugar que haya de seguirse el juicio, hubiere dos o más tribunales federales, será competente el que elige el actor. Las competencias entre tribunales federales y los de las entidades federativas se decidirán declarando cuál es el fuero en que radica la jurisdicción, y se remitirán los autos a la autoridad jurisdiccional que hubiere obtenido. Esta resolución no impide que otras autoridades jurisdiccionales del fuero al que pertenezca la que obtuvo le puedan iniciar competencia para conocer del mismo procedimiento. Artículo 79. Ninguna autoridad jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerar que carece de competencia legal. En este caso, debe expresar en su resolución la motivación y los fundamentos legales en que se apoye, y la autoridad que considere competente. El auto en que una autoridad jurisdiccional se negare a conocer es apelable en ambos efectos. Artículo 80. Ninguna autoridad jurisdiccional puede sostener competencia con otra bajo cuya jurisdicción se halle. Pero sí con otra que, aunque sea superior en su clase, no ejerza jurisdicción sobre ella. Artículo 81. La autoridad jurisdiccional que reconozca la jurisdicción de otra por resolución expresa no puede sostener su competencia. Si el acto del reconocimiento consiste solo en la cumplimentación de un exhorto, la autoridad jurisdiccional exhortada no estará impedida para sostener su competencia. Artículo 82. Las partes pueden desistirse de seguir sosteniendo la competencia de una autoridad jurisdiccional hasta antes que se resuelva la misma, si se trata de competencia por territorio. Artículo 83. La competencia por razón del territorio y materia son las únicas que se pueden prorrogar, salvo que correspondan al fuero federal. La competencia por razón de materia únicamente es prorrogable en las materias civil y familiar, y en aquellos casos en que las prestaciones tengan íntima conexión entre sí o por los nexos entre las personas que litiguen, sea por razón de parentesco, negocios, sociedad o similares, o deriven de la misma causa de pedir, sin que para que opere la prórroga de competencia en las materias señaladas sea necesario convenio entre las partes, ni dará lugar a excepción sobre el particular. En consecuencia, ninguna autoridad jurisdiccional podrá abstenerse de conocer de asuntos, argumentando falta de competencia por materia cuando se presenta alguno de los casos señalados, que daría lugar a la división de continencia de la causa o a multiplicidad de litigios con posibles resoluciones contradictorias. Artículo 84. Si la autoridad jurisdiccional deja de conocer por excusa o recusación, conocerá la que siga en número o turno, que corresponda de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de la entidad federativa correspondiente. Artículo 85. Es autoridad jurisdiccional competente aquella a la que las partes litigantes se hubieran sometido expresa o tácitamente, cuando se trate de fuero renunciable. Artículo 86.
Hay sumisión expresa cuando las partes interesadas renuncian de forma clara y precisa, sin que admita duda al fuero que la ley les concede, y se sujetan a la competencia de la autoridad jurisdiccional en turno de la materia y territorio correspondiente, o al que precisen que se someten. Artículo 87. ¿Se entienden sometidos? Primero, la parte demandante, por el hecho de ocurrir a la autoridad jurisdiccional en turno, entablando su demanda. Segundo, la parte demandada, por contestar la demanda o por reconvenir a la parte actora. Tercero, la persona que habiendo promovido una incompetencia se desiste de ella. Y cuarto, la persona tercera opositora y la que por cualquier motivo viniere al juicio. Artículo 88. Será nulo todo lo actuado por la autoridad jurisdiccional declarada incompetente, salvo que se trate de incompetencia sobrevenida, caso en el cual será nulo todo lo actuado a partir del momento en que tiene efectos dicha incompetencia. Esta nulidad de actuaciones es de pleno derecho, y solo bastará para ello que se declare la incompetencia por la autoridad jurisdiccional, para que las partes se restituyan al estado en que se encontraban hasta antes de que se practicaran dichas actuaciones. Serán válidas las actuaciones de una autoridad jurisdiccional competente, aun cuando declare nulo o inexistente el acuerdo en el cual se pactó su competencia. Sección primera, de la fijación de la competencia. Artículo 89. Es autoridad jurisdiccional competente. Primero, la del lugar que la persona deudora haya designado para ser requerida judicialmente de pago. Segundo, la del lugar convenido en el contrato o convenio para el cumplimiento de la obligación. Tercero, la de la ubicación del bien, si se ejercita una acción real sobre este. Lo mismo se observará respecto a las cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento de inmuebles. Cuando estuvieren comprometidos en dos o más jurisdicciones, será competente aquella en que se encuentre la mayor parte de ellos. Cuarta, la del domicilio de la parte demandada. Si se trata del ejercicio de la acción sobre bienes muebles, de acciones personales, colectivas o del estado civil. Cuando sean varias las personas demandadas y tuvieren diversos domicilios, será competente la autoridad jurisdiccional que se encuentre en turno del domicilio en que elija la parte actora. Quinto, en los juicios sucesorios, la autoridad jurisdiccional en cuya jurisdicción haya tenido su último domicilio el autor de la sucesión. A falta de ese domicilio, lo será el de la ubicación de los bienes inmuebles que forman la herencia. Y si estuvieran en varias jurisdicciones, el de aquel en que se encuentre el mayor número. A falta de domicilio y bienes inmuebles, el del lugar del fallecimiento de la persona autora de la herencia, sin que pueda alterarse el orden anterior. Lo mismo se observará en casos de declaración especial de ausencia por desaparición o presunción de muerte. En los supuestos de la presente fracción, no procede sometimiento expreso o tácito alguno. Sexta, aquella en cuyo territorio radica un juicio sucesorio para conocer: a. de las acciones de petición de herencia, b. de la nulidad de testamento, c. las relativas a la partición hereditaria, d. de todas las acciones legales contra la sucesión antes de la partición y adjudicación de bienes, e. de las acciones de nulidad, rescisión y evicción de la partición hereditaria, f. de la declaración especial de ausencia por desaparición, así como la declaración de ausencia y presunción de muerte, en los términos de la legislación aplicable. Séptimo, la del lugar que la persona deudora haya designado para ser requerida judicialmente de pago o el domicilio de ésta en caso de concursos. Octavo, en los actos de jurisdicción voluntaria, la del domicilio de quien las promueve, pero si se tratare de bienes inmuebles, lo será la del lugar donde estén ubicados. En caso de conflicto de competencia se decidirá a favor del que haya prevenido en el conocimiento. Novena, la del domicilio de las niñas, niños y adolescentes tratándose de asuntos en materia familiar. En los procedimientos relativos a suplir el consentimiento de quien ejerce la patria potestad o impedimentos para contraer matrimonio, la del lugar donde se hayan presentado las partes pretendientes. Décimo,
Para decidir las controversias del estado civil de las personas, la del domicilio conyugal, o aquel en el que habiten los concubinos o convivientes. En los juicios de divorcio, lo es la del último domicilio conyugal. 12. En los juicios de nulidad o inexistencia de matrimonio o institución equivalente o similar, lo es la del domicilio donde tuvo lugar el acto cuya nulidad se alega. 13. En los juicios de rectificación de actas del estado civil, lo es la del domicilio del actor. 14. En caso del abandono de hogar, la del domicilio en el que resida al momento del abandono el cónyuge, concubina o concubino o conviviente que alega dicho abandono. 15. En los juicios de alimento o violencia familiar, la del domicilio de la persona acreedora alimentaria, la de la receptora de la violencia o la de la parte demandada a elección de la parte actora. 16. La del domicilio de la hija o hijo en las acciones de filiación, sean de impugnación, contradicción, reconocimiento, desconocimiento sobre la maternidad o paternidad. Y 17. Tratándose de juicios en los que la parte demandada sea una persona perteneciente a los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, será competente la autoridad jurisdiccional del lugar en que dicha persona tenga su domicilio. Si ambas partes lo son, lo será la que ejerza jurisdicción en el domicilio del demandante. Artículo 90. En los interdictos, conocerá siempre la autoridad jurisdiccional de la ubicación del bien. Artículo 91. Es competente para conocer de la reconvención la autoridad jurisdiccional que conoce de la demanda en el juicio principal, cualquiera que sea la materia. Artículo 92. Las cuestiones de tercerías deben substanciarse y decidirse por la autoridad jurisdiccional que sea competente para conocer del asunto principal. Artículo 93. Para los actos preparatorios del juicio, será competente la autoridad jurisdiccional que lo fuere para el procedimiento principal. En las providencias precautorias y medidas cautelares o medidas provisionales, regirá lo dispuesto en el párrafo anterior. Si el expediente estuviera en segunda instancia, será competente para dictar la providencia precautoria, medidas cautelares o medidas provisionales la autoridad jurisdiccional que conoció de ellos en primera instancia. Cuando se trate de asuntos en materia familiar, de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y demás grupos sociales en situación de vulnerabilidad, será competente la autoridad jurisdiccional de segunda instancia para dictarlas y, en su caso, ejecutarlas con plenitud de jurisdicción. En caso de urgencia, puede dictarla la autoridad jurisdiccional del lugar donde se halle la persona o el bien objeto de la providencia, y una vez ejecutada, se remitirán las actuaciones a la autoridad jurisdiccional competente que conozca del procedimiento principal.